Bueno, bienvenidos todos a este espacio académico de la Facultad de Estudios Hebraicos de la Universidad Teológica de Georgia y en esta ocasión del doctorado PhD. Hoy tenemos un taller fenomenal con nuestra invitada, la doctora Gedemari Flores Duzán. Gedemari es doctora en ministerio, es misionera con más de 34 años de servicio en América Latina, donde ha dedicado su ministerio a la formación de líderes cristianos, la educación teológica y el desarrollo de iniciativas de alcance regional. Ha sido parte del equipo fundador de Prometa por más de 25 años, desempeñándose como mentora académica y ministerial en programas de maestría, además de contribuir al rediseño curricular de programas de liderazgo bajo estándares internacionales de acreditación. Actualmente dirige Cognosfera Digital, una iniciativa dedicada a formar aprendices de por vida mediante el desarrollo de habilidades de aprendizaje, pensamiento crítico y el uso responsable de las tecnologías emergentes. Asimismo, lidera Prometa Editorial, cuyo propósito es promover la publicación de obras que fortalezcan el pensamiento teológico, evangélico y contribuyan a la formación de la Iglesia en el mundo hispanohablante. Su trabajo académico y ministerial se caracteriza por la integración de la investigación, la mentoría y la formación espiritual, con el propósito de equipar a hombres y mujeres para servir a Dios y a sus comunidades con excelencia, sabiduría y fidelidad. Mary, como te puedes dar cuenta, tenemos una cantidad de gente, le ha interesado este taller, así que el tiempo es tuyo, estamos muy contentos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy. Gracias y ya puedes Muchísimas comenzar. gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen cuando la vean. Ahí la vemos, solo tienes Oh, que ampliarla. sí, voy a quitar todas las foticos y muchísimas gracias por la invitación. Este tema de aprender a aprender es uno de los temas más desafiantes, aunque yo me imagino que muchos de ustedes ya han internalizado muchos de, no solamente de los conceptos, sino de la práctica de aprender a aprender. Aprender a aprender debería ser un estilo de vida. Nosotros deberíamos aprender por el resto de la vida, no solamente estudiar para graduarnos, sino continuar investigando. Así que antes de comenzar, quería recordarles que cuando nosotros decidimos embarcarnos en una experiencia de aprendizaje, es como atravesar un umbral. Pero al atravesar ese umbral, hay algunas cosas que nosotros nos preguntamos. Otra manera de referirse la teoría al concepto de aprender a aprender es con el concepto de metacognición, que es pensar sobre cómo pensamos. Así que para empezar a, ¿cómo se dice?, a calentar los motores, quería que ustedes o abran el micrófono o utilicen el chat para responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que usted considera que quisiera aprender? ¿Cuál sería un área de aprendizaje en la que le gustaría embarcarse? Y seguidamente, si pueden utilizar el mismo chat para responder, ¿qué pasaría cuando desarrollen un nivel de experticia sobre esa materia de interés, que les interesaría eh, profundizar? Entonces, Janina, vamos a tomarnos un minuto o un minuto y medio y si Janina puede estar pendiente de las respuestas. Aquí alcanzo a ver una. Alguien dice, quiero dominar una segunda lengua. ¿Cómo escribir un libro excelente? Y Janina, si puedes ir tomando noticas, porque al final me gustaría responder sobre una ruta para cada una de estas inquietudes. Magdalena dice, me encantaría dominar más lenguas. Magdalena, al final me recuerdan porque
vamos a desmitificar algunas falacias que hay alrededor del aprendizaje de idiomas. Eh, Aquí Israel dice, me gustaría tres, tres lenguas, me imagino que querrá decir que entre ellas hebreo. Em, Rosa dice, quiero aprender cómo preparar mensaje o un sermón. Excelente, vamos a hablar de eso. Quiero aprender cómo preparar un sermón. Jessica dice, ya tengo el título del libro y la introducción. Muy bien. Me gustaría ser eficiente y eficaz consejero cristiano. Jorge, por favor, yo voy a colocar mi correo electrónico para que cada uno de ustedes me escriban y poderlos direccionar. Leonardo dice, quisiera obtener las herramientas para mejor absorber tanta información, sobre todo cuando la mente pasa de 50 años. Excelente, porque eso es otra falacia que tenemos, que el loro viejo no aprende a hablar, es una falacia. Y hoy yo espero que la podamos derrumbar. Janet dice, buenas, aprender a evangelizar con conocimiento. Ujú. Eva López dice, me gustaría aprender a ser una buena consejera. Hay dos personas que están apuntando al área de consejería. Muy bien, voy a regresar aquí a la primera, diapositiva y me gustaría que le tomaran una foto a mi correo electrónico. En caso de que yo no alcance a contestar todas las preguntas, siéntanse en la libertad de escribirme a edemarrie@cognosferadigital.com. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por esa retroalimentación. ¿Qué es lo que no sabemos? Cuando hablamos de aprender a aprender, lo primero que se nos viene a la mente es cómo me voy a embarcar en un proceso de aprendizaje cuando yo no sé lo que no sé. Muy bien. Alguien mencionó, no sé si fue Israel, pero alguien mencionó lo difícil que es el proceso de aprendizaje en ese momento que estamos abrumados por la información. Estoy tratando de quitar ya va, un momentico que estoy aquí como enredada con la parte, ya sé cómo. Muy bien, ya lo puse abajo. Muy bien, entonces, em, ¿qué es lo que ha cambiado en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo aprendíamos nosotros antes? Cuando algunos de ustedes que han estado en la universidad por muchos años a lo mejor están familiarizados con el método Cornell y si no están familiarizados con el método como tal, yo estoy segura que todos nosotros lo seguimos. ¿Cuál era el método Cornell? Era tomar copiosas notas. ¿Cuándo tomábamos copiosas notas? Ustedes recordarán, cuando el cuando el que impartía la enseñanza era la fuente de conocimiento, la fuente de saber. Todo eso se ha alterado con la vertiginosa crecimiento de las tecnologías de información y comunicación, lo que se le conocen como las TIC, tecnología de información y comunicación. Así que, ¿cuál es la pregunta ahora? Antes teníamos un experto que en inglés se le conoce como un SMET, Subject Matter Expert. Pero ya no necesitamos tener el experto al frente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que la mayoría de los contenidos ahora se graban. Entonces la pregunta es no, ¿dónde está el orador? ¿Dónde está la fuente de saber? Sino, ¿qué es lo que yo retuve y cómo lo recupero? Ese es el mayor reto que tenemos en este momento histórico que estamos viviendo. Entonces, todo proceso de aprendizaje está directamente ligado con la investigación, pero la investigación comienza con la lectura. Desafortunadamente, una de las cosas que se ha visto afectadas ahora
con la presencia de la inteligencia artificial, adivinen qué es. ¿Alguien me puede decir? La lectura. La lectura. Las habilidades de lectura. ¿Por qué? Porque le hemos delegado esa habilidad a una máquina. Y ya, si antes éramos ávidos lectores, ahora creemos que es mejor que la máquina lo lea. Es una falacia y yo espero que al final de este taller ustedes salgan con un deseo enorme de saber cómo abordar todos los segmentos de lectura que les llegue a sus manos. Entonces, la investigación comienza con la lectura, pero la lectura hay que digerirla y para digerirla tenemos que procesarla. Hay una falacia en este momento en que nos han hecho creer que nosotros vivimos en la era del conocimiento. Nosotros no vivimos en la era del conocimiento, vivimos en la era de la información. Y para que esa información se convierta en conocimiento, hay que procesarla. Pero tenemos que desarrollar herramientas y tenemos que desarrollar destrezas para procesar esos datos, esa información. Es más, tenemos que saber cuándo estamos en presencia de datos, cuándo estamos en presencia de información. Y en ese sentido les quiero decir que el pueblo de Dios, el pueblo del libro, está enormemente avanzado. ¿Por qué? Porque toda nuestra experiencia hemos aprendido no solamente a leer y entender los textos, sino a identificar datos. ¿Cuáles son los datos que nosotros identificamos? Los nombres propios que menciona la palabra de Dios, los nombres de lugares geográficos, la numeración y así sucesivamente, las repeticiones, las sorpresas que relata la Biblia, los contrastes que se relatan, y etcétera, etcétera. Entonces, hay una técnica que se llama la técnica Passer, que fue creada por un señor que se llama el doctor Feynman. Él era un matemático y físico. Y es una técnica que mucha gente ahora la está poniendo en práctica, especialmente en este momento histórico que estamos viviendo. Y se llama Passer. Y es una técnica que nos ayuda a procesar grandes segmentos o diferentes, más bien, diferentes segmentos de lectura. Entonces, vamos a ver qué significa Passer. La P nos va a recordar que todos los segmentos de lectura que llegan a nuestras manos, que son altamente procedimental, requieren de una manera muy específica de procesar. Por ejemplo, si usted compra un horno, lo más seguro es que en esa caja haya un manual. Y cuando usted lee ese manual, se va a dar cuenta que ese manual, esa lectura es altamente procedimental. Y con segmentos de lectura que son altamente procedimental, ¿qué tenemos que hacer? Practicar cómo se prende, cómo se conecta, cómo se lava, cómo se cuida, etcétera, etcétera. Hay otros segmentos de lectura que llegan a nuestras manos que son de carácter análogo. ¿Cómo vamos a procesar o qué significan esos segmentos de lectura análogos? Bueno, esos segmentos de lectura análogos que llegan a nuestras manos nos exigen una habilidad crítica. ¿Por qué? Porque son cosas que o nosotros ya sabíamos o son cosas nuevas que vienen a alimentar cosas que ya sabíamos o son cosas que vienen a retar, a desafiar lo que ya sabíamos. Un buen ejemplo de experiencias análogas o lecturas análogas es, yo diría, cuando estamos leyendo literatura de psicología.
que a veces nos mueve el piso, o literatura espiritual, que a veces nos mueve el piso. ¿Qué pasa con esos segmentos de lectura? A veces nosotros decíamos, wow, yo siempre pensé tal cosa y ahora este autor dice tal. O yo toda la vida en la iglesia me enseñaron tal cosa, pero lo que yo estoy experimentando en este momento me está sacudiendo mi teología. Esas experiencias de aprendizaje, esos segmentos de lectura análogos requieren un pensamiento crítico. Muy bien, hay otros segmentos de lectura que son altamente conceptuales. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando en este momento griego o hebreo, no sé si fue Jorge el que dijo, ¿cómo procesamos esos segmentos de lectura que son altamente conceptuales a través de mapas mentales? Y vamos a ver una herramienta gratuita que nos va a ayudar a procesar ese tipo de lectura que es muy conceptual. Y finalmente voy a unir esas dos segmentos de lectura que son altamente evidenciales y altamente referenciales, como por ejemplo datos históricos, eh, descripciones. ¿Qué hacemos con esos datos? Bueno, una manera de procesarlos es almacenarlos y repasarlos si queremos que queden sellados en la mente. Ahora, ¿dónde podemos almacenar esa información? Hay una herramienta que se llama Evernote. Se le conoce como su segundo cerebro. Tiene una porción gratuita y es fenomenal para ayudar a guardar y almacenar datos que nosotros queremos recabar en un futuro cercano, especialmente cuando estamos haciendo investigación. Más adelante les voy a mostrar otra herramienta. Voy a regresar al... ¿están viendo la presentación de PowerPoint? Sí. Sí, Ok, muy bien. sí, Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar diciendo que la investigación, como dije antes, comienza con la lectura. Nosotros procesamos lo que leemos, pero esas ideas hay que conectarlas. Hay que conectarlas entre sí o hay que conectarlas con otras fuentes y con lo que ya sabemos. Una de las razones por las que nosotros olvidamos, por ejemplo, imagínense que ustedes están escuchando un mensaje y solamente toman notas. ¿Qué hacemos con esas notas? Las guardamos y después nos olvidamos. A menos que procesemos esas notas, ese conocimiento no va a pasar de la memoria corta a la memoria larga. Entonces, es necesario aprender cómo vamos a procesarlas y vamos a ver un ejemplo de eso. Eh, yo les estaba hablando de esos segmentos de lectura que son altamente conceptuales. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, una buena manera de procesar información que es altamente conceptual es a través de mapas mentales. Vamos a ver una herramienta gratuita, pero mientras tanto, me gustaría que por lo menos se acuerden que una manera de procesar contenidos altamente conceptuales es a través de ese acrónimo, ARINDE. ¿Qué significa ARINDE? Que cuando nosotros estamos lidiando con conceptos, con material que es altamente conceptual, debemos agrupar ideas. Ese ejercicio de agrupar ideas le ayuda al cerebro a sellar esa información. Pero también hay otro aspecto y es interconectar con cosas que nosotros ya sabemos o ya sea relacionar. Interconectar
y relacionar no es lo mismo. Nosotros relacionamos cosas que son parecidas, pero interconectamos cosas que son interdisciplinarias. Y hay un aspecto de los mapas mentales que a veces las palabras se quedan cortas y nos vemos en la necesidad de recurrir a elementos visuales, un lenguaje gramatical visual. Pero también hay otro aspecto de los mapas mentales que son direccionales. ¿Qué quiero decir con direccional? Vamos a ver un ejemplo de eso para que ustedes lo vean gráficamente. Y finalmente, otra cosa que nos ayuda a procesar conceptos a través de mapas mentales es el énfasis. ¿Cómo damos énfasis? Los énfasis se dan a través del color, del peso y del movimiento. Por eso, en los PowerPoints a veces ayudan a recordar o no ayudan cuando satura la carga cognitiva. Muy bien, vamos a ver una herramienta gratis que nos va a ayudar a procesar contenidos que son altamente conceptuales. Se llama Draw, lo voy a escribir aquí. Se lo voy a escribir acá. Ups. Un momentico que me está estorbando el... Ok, esa herramienta se llama Draw.io. Es una herramienta completamente gratis y nos va a servir para, como ustedes pueden ver, crear mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental son conexiones que hace automáticamente el cerebro. El cerebro siempre va a estar buscando orden en medio del desorden. Por ejemplo, si yo les digo la palabra Lima, ¿qué viene al cerebro de ustedes? Alguien, un voluntario que me diga, cuando yo digo la palabra Lima, ¿qué viene al cerebro de ustedes? Una Bueno, ciudad, es la capital de Perú, ¿no? una- Capital de Perú, Perú. Una fruta. Ajá, una fruta. exactamente, pero La también lima, puede ser, la pero lima de también las puede, uñas. pero La también lima. puede ser una fruta. Ujú. Y O una así es herramienta, como, ¿cómo? una herramienta. Sí, para Ay, limar las uñas, para también los cuchillos cierto y que eso. sí, yo no había caído en cuenta de eso. Una lima es una herramienta. Muy bien, Al fin, esto es suficiente como ejemplo para que ustedes vean cómo el cerebro inmediatamente hace esas conexiones. Y cuando yo hablaba de que una manera de pensar en conceptos espaciales es dónde nosotros los colocamos en un espacio para ayudarnos a recordar. Es supremamente importante cuando nosotros estamos trabajando con mapas mentales pensar en cómo vamos a organizar esa información, porque créanlo o no, el cerebro también lee. Y una manera en que el cerebro recuerda es espacialmente. Últimamente se está descubriendo que, que cuando nosotros eh, um, cuando nosotros desglosamos el aprendizaje espacialmente, tiene un efecto cerebral y estamos ayudándole a la carga cognitiva cómo procesar y cómo recordar y cuándo recabar. Bueno, voy a salirme de aquí, voy a regresar a la presentación de PowerPoint, tengo que
tratar de salirme y ustedes me dicen si están viendo la presentación. Sí, Ok, entonces hemos visto que es importante digerir lo que leemos y cómo lo digerimos y cómo procesamos esa información. Pero hay una parte muy importante del proceso de aprendizaje que es dialogar con las fuentes. Cuando nosotros estamos leyendo, nosotros no leemos pasivamente. Nosotros interactuamos con los autores. Entonces, hoy día estamos muy tentados a procesar esa información a través de la inteligencia artificial. Y yo creo que ninguno de nosotros está en contra de la inteligencia artificial, pero lo que sí quisiéramos de alguna manera asentar es que hay áreas de cuidado, de no delegar nuestro, eh, nuestro proceso cognitivo, sino de que seamos nosotros los que estemos y los que mantengamos en control y en dominio de nuestra propia narrativa, porque sabemos que la IA nos puede llevar por otros caminos. Entonces, ¿qué significa dialogar con las fuentes? Vamos a ver qué significa dialogar con las fuentes. Una manera de dialogar con las fuentes es a través de herramientas que tenemos a nuestra disposición que no solamente nos permiten guardar. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos en la escuela que nos ponían a grabar las apellido del autor o la página donde habíamos investigado y nos tocaba regresar a la biblioteca y volver otra vez a consultar? Hoy, gracias a todas estas herramientas de información y comunicación y gracias a todas esas herramientas de inteligencia artificial, este proceso se hace muy transparente, nos ayuda a guardarnos del plagio, nos ayuda a ser investigadores responsables y éticos. Vamos a ver un ejemplo de esto. En este nivel de doctorado, por ejemplo, el doctorado no premia el reciclaje. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de alguna manera, hasta hace muy poco tiempo, la idea es que los estudiantes de doctorado cuando se gradúan están dando una contribución al conocimiento humano. Pero uno de los problemas que se están viendo en las instituciones universitarias es que los estudiantes están cada vez más y más y más dependiendo de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que esto está causando? Está causando que los profesores desarrollen fatiga literaria. ¿Por qué? Porque imagínense un profesor que todo lo que lea ya sabe que ha sido generado por todas estas herramientas de inteligencia artificial. Así que el doctorado no premia el reciclaje, sino que exige que nosotros tengamos la habilidad de identificar vacíos en la literatura para que sepamos qué es lo que vamos a investigar. Cuando nosotros hablamos de encontrar vacíos en la literatura para saber qué es lo que vamos a investigar, eso no significa que identificar esos vacíos es una debilidad de quienes ya han hecho esas investigaciones. Al contrario, esos vacíos que nosotros dejamos como investigadores son puertas que se dejan a otros investigadores para que continúen construyendo sobre lo que nosotros ya hemos investigado. Pero hay otro aspecto de la necesidad de afilar esos destrezas de investigación y es abordar esos vacíos con una mentalidad que genere y que contribuya al conocimiento humano,
no que repita lo que ya se ha descubierto, sino que construya sobre lo que otros han hecho. Y finalmente, ya va. Y finalmente, esos hallazgos nosotros queremos que sean presentados, que sean publicados. No queremos que las tesis, ya sea de maestría o de doctorado, sean escritas para una audiencia de uno, que es el profesor. No. Queremos que esas tesis sean ampliadas. Y no recuerdo en este momento quién fue la que me dijo en el chat, tengo que revisar, voy a ver si lo logro ver desde aquí, que ya tiene el título de un libro y, en fin, antes de que terminemos, yo quiero leer todo lo que ustedes han escrito. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando terminamos una investigación? Cuando nosotros terminamos una investigación, debemos tener la habilidad de plasmar por escrito nuestros hallazgos. ¿Cómo los plasmamos? Explicando cuál ha sido todo ese proceso de aprendizaje por el que hemos atravesado, explicando un fenómeno con un lenguaje sencillo que cualquiera pueda entender, tanto eruditos como personas de mayor alcance. También debemos aprender a identificar las márgenes del entendimiento del tema de estudio. Nosotros no vamos a saber todo lo que hay que saber de un tema en específico. Sería imposible cubrirlo todo, pero es nuestra responsabilidad conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras propias experticias, de tal manera que podamos dibujar las márgenes de nuestra comprensión del tema. Y finalmente, describir esos vacíos que nosotros dejamos para que otros investigadores puedan venir y construir sobre lo que nosotros hemos dejado escrito. Ahora sí, vamos a hablar de cómo se hace todo eso y de cómo se presentan esos datos. Una de las formas que nosotros podemos poner por escrito esos hallazgos que investigamos es saber que la redacción, que las técnicas de redacción continúan vigentes. Yo no sé si ustedes han escuchado las noticias en las últimas 2 semanas de que algunas herramientas de inteligencia artificial están colocando una marca de agua blanca, de tal manera que se pueda detectar qué es lo que se está generando con inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo podemos, cómo podemos hacer caso de eso, pero utilizarlo también a nuestro favor. Otro pilar es cómo nosotros vamos a presentar los hallazgos. No es lo mismo presentar un manuscrito escrito en prosa que hacer una presentación a una audiencia donde tenemos que tener ciertas destrezas de diseño gráfico, de gramática visual. Y finalmente, otro pilar en la presentación de datos es la ética. ¿Cómo vamos a demostrar integridad? Una manera fácil de demostrar nuestro sentido de integridad cuando presentamos hallazgos es saber cómo guardar esas fichas bibliográficas, honrar la fuente. Hay ideas que no son nuestras y honramos la fuente. Hay ideas que son nuestras, pero que han sido altamente permeadas por personas que han escrito y que nos han influenciado. Muy bien. ¿Cómo vamos a lidiar con todo este nuevo mundo de la inteligencia artificial? Hay un libro que me pidieron que ahora estoy pensando, no sé si es en este libro o en otro, en el que me pidieron que diera un prólogo, pero una de las cosas que este autor está haciendo
es creando un propedéutico. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que tiene mucho contenido, pero le tiene muchísimo miedo a la tecnología. Y la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que desmitificarla. Pero para desmitificarla se necesita gente que tenga la habilidad de darnos acompañamiento. ¿Por qué? Porque mucho de los procesos de aprendizaje se ven entorpecidos cuando el participante llega a un punto donde dice, no, eso es demasiado difícil para mí, yo no puedo. Generalmente eso ocurre cuando el aprendizaje exige que nosotros tengamos destrezas tecnológicas que no nos han enseñado o que no hemos desarrollado, pero que se pueden desarrollar. Entonces, este libro lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nos protege del espejismo de la máquina. Esto era una de las cosas que había mencionado anteriormente, especialmente en el mundo de la inteligencia artificial. Hay un peligro oculto, como había dicho antes, de delegar nuestra capacidad cognitiva a un proceso algorítmico. Quería compartir algo con ustedes. Esto es una noticia que me sacudió bastante. Yo me tomé la libertad de traducirlo con la ayuda de inteligencia artificial, pero quería mostrarles lo más importante de este caso que acaba de ocurrir. Salió publicado el 6 de febrero de este año y dice que este estudio analiza 100 citas alucinadas generadas por la inteligencia artificial que aparecieron en artículos aceptados en la Conference on Neural Information Processing Systems del año pasado, una de las conferencias de inteligencia artificial más prestigiosas del mundo. Y a pesar de que esos artículos pasaron la revisión por 3 a 5 investigadores expertos por artículo, estas citas fabricadas evadieron la detección y aparecieron en 53 artículos publicados, lo que significa alrededor de 1% del total de los artículos aceptados. Yo no sé si ustedes captan la gravedad de este asunto, pero imagínense, voy a usar el ejemplo, vamos a ver, voy a coger, voy a usar el ejemplo, vamos a suponer que Luz Escobar escriba un artículo académico y que ese artículo se lo pase a Yanina Barrios para que haga una revisión de pares y que ese mismo artículo se lo pase a Sandra Elizabeth Núñez, que estoy viendo que está presente, y que ese mismo artículo me lo pase a mí. 3 expertas en la materia y que ninguna de las 3 se dé cuenta que las citas eran alucinación de la IA. Que esas citas son tan inteligentemente, ¿cómo se puede decir?, embellecidas, que adormecen el discernimiento de expertos. Eso es exactamente lo que este artículo está documentando. Vamos a ver cómo eso no puede pasar. Pero antes de ir allá, les quiero decir que este ejemplo es un ejemplo lejano, aunque nos preocupa. Pero hay otro que es más cercano, o una cosa que les quería decir del peligro de depender de la inteligencia artificial indiscriminadamente, es que tiene la habilidad de adormecer cuando utiliza un formato académico que no nos deja espacio a sospecha. Pero hay otra área de las alucinaciones
y es que usa un lenguaje léxico tan sofisticado y puede ser hasta muy teológico que imita el dominio del tema. ¿Cómo nos podemos proteger de eso? Una manera de protegernos de eso es conociendo los temas que se discuten en el campo. Si a mí me van a dar un artículo para que yo lo revise, yo no voy a leer un artículo sobre exégesis porque ese no es mi área de dominio. Pero si me mandan un artículo de pedagogía o de enseñanza o quizás de tecnología, yo sí puedo dar una contribución y una opinión informada, porque por lo menos se espera que tenga conocimiento general de todos los temas que se discuten en el campo. Muy bien, entonces, una regla de oro en el cambio de paradigma indispensable en la integridad investigativa es que no debemos depender ni codepender de la IA. Debemos tener olfato, debemos tener discernimiento. Juan Carlos Infante, él acaba de dar hace unos meses un webinar sobre cómo desarrollar prompts inteligentes en el proceso de investigación, pero específicamente en el proceso de investigación teológica. Entonces, yo le pregunté a él, yo le dije, ¿tú crees que nosotros estamos tratando la IA como si fuera una persona, de tal manera que hasta pudiéramos desarrollar estos desórdenes de codependencia? Bueno, él dice, con la IA es mejor utilizar el término dependencia, pero sí, es una relación mutua donde una persona necesita de otro para el logro o satisfacción de una necesidad. Ustedes me dirán si eso es lo que ustedes están empezando a ver en ese profundo dependencia de estas herramientas sin discriminar. Un recordatorio, yo sé que todos usamos inteligencia artificial. Vale la pena recordar que nunca se le debe pedir a la inteligencia artificial que recuerde una fuente. Vamos a ver cómo nosotros vamos a recordar las fuentes. No necesitamos ayuda de ella, sino que tenemos que hablarle como pa' bruto. Tenemos que darle explicaciones bien desglosadas. En lugar de decirle qué dice Calvino sobre la gracia, específicamente es mejor decirle, utiliza el libro Institución de la Religión Cristiana, el libro 3, del capítulo 11 al 12, para explicar la justificación por fe. Entre más precisa sea nuestra instrucción, mejores resultados vamos a tener, menos alucinaciones vamos a tener. Antes de mostrarles estas otras herramientas, quería llamarles su atención a una conversación que me compartió un colega. Y él estaba preguntándole a la inteligencia artificial sobre la universidad donde yo colaboro. Y una de las preguntas que le dijo fue si Prometa daba cursos de griego y la inteligencia artificial empieza a divagar y a hacerle creer que como que sí y a darle respuestas supremamente ambiguas. A lo último, él la confronta y le dice, me gustaría aclarar que hiciste una suposición de que enseñan hebreo y griego cuando realmente no lo hacen. Y ella le contesta, aprecio que señales eso. Basado en lo que encontré, tienes razón en que no he encontrado una lista directa de cursos de Prometa que confirme eso. Pido disculpas por haberlo presentado como un hecho. Fue una suposición basada en lo que suele incluir un currículo típico. Gracias por la corrección. ¿Hay algo más que quieras saber sobre Prometa? Ese es un ejemplo cercano, pero el ejemplo supremamente cercano fue una conversación que yo tuve con la IA
a raíz de un curso que se va a dar sobre griego. Y yo estaba pensando en la posibilidad de pedirle a los estudiantes que compren una libreta cuadriculada, porque cuando estamos aprendiendo griego ayuda muchísimo la cuadrícula para diagramar oraciones. El griego es muy parecido al español en cuanto que en español nosotros tenemos sujeto, verbo, predicado, a veces tenemos objeto directo, etcétera, etcétera. Pero entonces quiero que ustedes escuchen esta conversación. Yo le estaba pidiendo cómo puedo justificar que los estudiantes compren una libreta, porque a veces cuando los estudiantes están tomando cursos en línea, no ven la necesidad, perdón, de tener papel y lápiz. Y yo creo que es una necesidad, continúa siendo una necesidad. Entonces, voy a agarrar la conversación donde dice, a ver, dice, la cuadrícula convierte la repetición en un fenómeno visual, no solo auditivo o conceptual. Eso ayuda mucho en análisis discursivo y retórico. Bueno, pero anteriormente a eso había dicho, dice que al verlo así, el ojo detecta inmediatamente el énfasis, el ritmo argumentativo, progresivo. Ok, creo que es antes, ya va. Ok, aquí, en la primera oración dice, la cuadrícula permite colocar palabras repetidas exactamente debajo unas de otras. Eso es cierto, precisamente por eso se usa la cuadrícula cuando estamos aprendiendo griego, porque facilita la diagramación de oraciones, pero escuchen lo que ella dice. Eso hace visible un patrón que en lectura lineal puede pasar desapercibido. Cuando utiliza la palabra desapercibido, a mí se me levantan las antenas. Entonces, yo le digo, no se dice desapercibido, se dice inadvertido. Y escuchen lo que ella me contesta. Inadvertido es correcto y en muchos contextos académicos más preciso. Sin embargo, pasar desapercibido también es una expresión, escuchen esto, plenamente aceptada en español estándar. Y cuando yo leí eso, yo dije, ¿pero qué es español estándar? En prosa académica como la suya, inadvertido probablemente mantiene un tono más sobrio y técnico. Un patrón que en una lectura lineal podría pasar inadvertido. Aquí ya ella empieza a autocorregirse. Entonces yo le insisto, no, desapercibido significa no estar listo. Y ella me contesta, no exactamente. Desapercibido no significa no estar listo. La expresión pasar desapercibido significa no ser notado, no llamar la atención, no ser percibido. Por ejemplo, el detalle pasó desapercibido para muchos lectores. Inadvertido es muy cercano semánticamente y en registro académico suele sonar más formal. El patrón podría pasar inadvertido. Su intuición estilística, sin embargo, tiene sentido en escritura académica teológica. Ahora sí ya me empieza a dar la razón. Inadvertido suele percibirse más preciso y menos coloquial que desapercibido. ¿Por qué traigo a colación estos ejemplos? Porque nosotros tenemos que estar en control de nuestra narrativa cuando estamos haciendo investigación. No podemos ciegamente subcontratar nuestro proceso de análisis crítico a una máquina. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de aprendizaje es supremamente importante tener acompañamiento. El hecho de que nosotros nos embarquemos en una experiencia de autodidaxia, de aprender a aprender, no significa que lo tengamos que hacer solos. Debemos ser conscientes de cuándo necesitamos al experto.
Y esta imagen me llama mucho la atención porque em, es un concepto que creía profundamente uno de nuestros colegas que ya murió justo el 18 de abril, el doctor Roberto Reed, que fue misionero en Colombia. Él aprendió español antes de aprender inglés. Y una de las cosas que él decía, hablando de acompañamiento, es que uno camina con el estudiante cuando le da acompañamiento, aunque el estudiante se sienta que va atrás. Pero la idea del acompañamiento es caminar juntos y saber que en algún momento el estudiante nos va a sobrepasar. Qué hermosa imagen de acompañamiento. Quiero terminar mostrándoles cómo estamos de tiempo, Janina. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, muy bien. En 10 minutos les voy a mostrar. Pero tengo que compartir la pantalla. En estos 10 minutos, lo único que les puedo mostrar es cómo vamos a guardar la integridad en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de investigación y en el proceso de reportar nuestros hallazgos. Hay una herramienta gratis que se llama Zotero. Ustedes la pueden bajar. Cuando la bajen, asegúrense, cuando la bajen, asegúrense de bajar la última versión. Yo no sabía que ya estaban en la versión 10. Yo pensaba que la última versión era la versión 9, pero ustedes van a ver dos cosas. Van a ver la aplicación que bajan a su computadora y la aplicación que se conecta con su browser, con su navegador. Este programa tiene un sensor. Ese sensor es tan inteligente, pero tan inteligente, que él sabe cuando ustedes están investigando y cuando tienen al frente un PDF, un libro o una página web. Y en los últimos 10 minutos, yo les voy a dar una demostración de cómo ustedes pueden trabajar en esa herramienta. Me dicen... Desafortunadamente no les puedo mostrar la otra, pero cuando ustedes la instalen, van a ver una carpetica y vamos a suponer que ustedes van a abrir una carpeta. En este caso, voy a abrir una carpeta que se llama Georgia University. Ustedes están viendo que esta carpeta está completamente vacía. Yo voy a ir a mi navegador. Yo ya instalé el conector. Si ustedes ven esta Z de zorro, ¿la están viendo? ¿Están viendo la Z de zorro aquí donde estoy señalando? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Voy a ir a Amazon. Vamos a suponer que voy a buscar un libro de teología sistemática. Vamos a suponer que este es el libro que yo voy a utilizar en mi investigación. Si yo le doy un clic a ese recurso, ustedes van a ver algo. Y es que ese recurso ya no se ve como una Z de zorro. Ese conector es tan inteligente que sabe que lo que yo quiero grabar es un libro. Si yo le doy un clic, mire lo que me sale. Me sale la carpeta que yo abrí en Zotero. Si yo me voy para Zotero, le voy a dar un clic, me voy a asegurar y voy a regresar a Zotero y debería haber hecho la conexión.
Ya va, voy a volver a intentar. Ok, por alguna razón no me está haciendo la conexión, pero voy a intentar, puede ser el tiempo, voy a intentar ir a otro recurso que se llama Google Académico. En Google Académico voy a hacer una búsqueda, vamos a buscar teología sistemática de Berkhoff. Él es un autor supremamente conocido. Como ustedes pueden ver, esto es un PDF. Miren, Sotero, lo inteligente que es. Él sabe que esto no es un libro, él sabe que ya es un PDF y cambia el icono. Si yo le doy un clic, él ya sabe que yo quiero meter ese recurso en esta... aquí me está diciendo que tengo un error. Vamos a ver. Sí, me está saliendo un error. Lastimosamente, no les puedo mostrar exactamente. Hmm, qué lástima. Ok, pero una cosa que les quería mostrar antes de terminar es que ustedes van a ver cuando instalen este programa que automáticamente en su aplicación de Word les va a descargar una pestaña. Es decir, que ustedes van a tener una conexión directa con Sotero, de tal manera que si ustedes están haciendo un informe de investigación, donde necesitan citar una fuente desde Word, ustedes van a poder jalar esas fuentes. Ok, en este momento estaría tratando de jalar alguna de las fuentes, pero yo creo que me agarran la idea. Y vamos a suponer que una vez que yo ya haya hecho todo mi informe y ya tenga todas las citas, lo único que necesito es compilar las referencias bíblicas. Súper fácil, le doy un clic donde dice bibliografía y va a jalar todas las fuentes que yo tenga en Sotero. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Lastimosamente no me di cuenta de ese pequeño detalle, pero no sé si tienen alguna pregunta. Mientras Muchas tanto voy a leer. gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de finalizar. Comentario que yo tengo. Bueno, este es oro puro. La verdad que es importante aprender todo esto porque yo soy de la vieja escuela, que tengo como 100, ¿cómo se dice? Mensajes ahí, pero en papel y todo. Pero ahora que estoy aprendiendo diferente, esto también me ayuda a mí. Y gracias a Dios pude escribir antes mucho. Y esto que está haciendo ella, yo creo que es algo que yo necesito más. Yo necesito más. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, ¿quién más quiere preguntar o comentar o hacerle una pregunta a la doctora Edemari? Tuvimos una muy buena audiencia para este taller, Edemari. Ya Edemari es parte de la casa de la Universidad Teológica de Georgia y vamos a tenerla haciendo más talleres en esta parte de la tecnología que estamos todos
aprendiendo cada día de ella, sobre todo como dice el estudiante que acabo de opinar, de la vieja escuela, que a veces nos cuesta mucho, pero nos toca aprenderla. Jorge Gómez, Jorge Chávez, adelante. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Y muchas gracias a la doctora Dusan también. Al principio la doctora dijo que la lectura sigue siendo prioridad. Yo creo eso. Tengo una inquietud. Escuché a una persona también, a un intelectual, decir que cuando uno lee, por ejemplo, un capítulo o un libro, casi siempre la importancia del libro está o del capítulo está en el inicio y que el resto del contenido prácticamente es como una explicación o que prácticamente está dándole vueltas a lo que estaba al principio. ¿Cuán cierto o cuánta verdad hay en ese concepto? Mire, si usted fuera a escribir un libro, ¿qué haría? Usted como autor va a querer decirle al lector cuál es su intención y se lo va a querer dar al principio. ¿Por qué? Porque si ese lector no tiene sino 10 minutos y solamente va a leer 3 líneas, es mejor que en las 3 líneas ya sepa cuál es su intención. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por ejemplo, el libro de Ruth, si ustedes leen Ruth 1, ¿qué es lo primero que leemos? La intención del autor. ¿Qué es lo que el autor quiere que nosotros sepamos? ¿Qué es lo que el autor quiere que sus lectores originales supieran? Y de hecho, nosotros nos vemos beneficiados en el siglo XXI porque la palabra de Dios no fue escrita para nosotros. Así que tienen mucha razón. Y en un próximo taller, si hay posibilidad de ahondar en cómo escribir. El tiempo no alcanzó, pero la idea mía era que hiciéramos un ejercicio de escritura entre todos, de tal manera que ustedes experimenten. Yo no tengo que dejar que la IA escriba por mí. Nosotros sabemos cómo escribir. El español es hermoso y es fácil. Sujeto, verbo y predicado. Yo sí tengo una pregunta, maestra. Adelante, Sí, adelante. yo leo mucho la Biblia y yo quisiera saber cómo poder ir reteniendo lo que yo leo, porque a veces yo leo y siento que como a los 10, 15 minutos olvidé lo que leí. ¿Qué puedo hacer como practicar mi cerebro para que retenga lo que he leído? Usted, hay gente que no, que le da, eh, que le parece irrespetuoso señalar la Biblia, pero la mejor manera de leer la Biblia para que quede sellada en la mente es con colores. ¿Qué es lo que nosotros señalamos? Repeticiones. ¿Se acuerda cuando le hablábamos a los niños? Repeticiones. Eso es lo primero que señalamos. Vamos a volver al libro de Ruth. Si usted lee los primeros 5 versículos, se repite el nombre de Noemi, se repite el nombre de Belén, se repite el nombre de los hijos, se repite la palabra muerte. Creo que hasta la palabra hambre se repite. Señalar lo que se repite, señalar lo que nos causa sorpresas, señalar los contrastes, señalar los nombres propios. Belén es un nombre propio. Y el autor colocó ese nombre por una razón. Y cuando uno empieza a desglosar, inclusive nos dice que ellos fueron de Belén a Moab. Y cuando uno se pone a leer la Biblia en Génesis, en Éxodo, en Levítico, uno se dice, ¿y por qué habrán ido a Moab? Si Dios fue clarititico, que no quería que hubieran mezclas. Y sin embargo, esta familia sale de Belén. Y después nos damos cuenta qué significa Belén, qué significa casa del pan. Y que salieron por una hambruna a un lugar donde Dios no les había dicho que no. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo aprendemos,
cómo el mismo autor nos lleva de la mano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar repeticiones, contrastes, sorpresas, nombres propios e investigar. Ahí sí vale la pena utilizar la inteligencia artificial. Si yo cojo y le pregunto a la inteligencia artificial, ¿cuántas veces se repite la palabra esperanza en el libro de Juan? ¿Cuántas veces se repite la palabra alegría en el libro de Efesios? Ahí sí vale la pena, ¿pero por qué? Porque yo ya he hecho mi trabajo, yo ya he hecho mi tarea. Yo no estoy dejando que ella piense por mí. Yo le estoy dando insumos y la estoy manejando. Muchas gracias, Mary. Hemos llegado al fin de este conversatorio, de este taller. Así que muchas gracias. Cuando tengamos nuevamente una sesión con la doctora Edemari, los estaré invitando para que sigamos aprendiendo juntos aquí cada mes. Gracias por conectarse con nosotros y que tengan una buena noche. Gracias, Mary. Bye. Muchas Bendiciones. gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Dios me los bendiga. Bendiciones, bendiciones.